La tercera función es una de las que ustedes son las reinas. El Nosotros, lenguaje, el lenguaje, No la para la comunicación, lengua, no les para la lengua. ¿Cómo lo hacen? No sé. Y eso que hoy día yo desperté y dije, parece que Estamos a media máquina, ¿no? No, dije, estoy hablando mucho. Hoy fue será una un día- reflexión. Sí, fue Es una que yo creo que reflexión es parte de la profunda. naturaleza de Entonces ser dije, mujer. hoy hablaré menos. Desde hoy hablaré menos. ¿Y Ayúdame, crees que Pau. cumplas? Ayúdame, Por favor. por favor. Bueno, y ahí en el lenguaje, más adelante quiero también hacer hincapié. Yo tengo la fortuna dentro del equipo en el que trabajamos con varios odontólogos de que hay una fonoaudióloga extraordinaria, que es mi hermana además. Así Mira, es todo que en familia. si hay algo de lo que puedo saber un poquitito, es lo que ella me ha enseñado, y vamos a hablar de la importancia que tiene el lenguaje dentro de las funciones de la lengua, y algo que a las mamás y a los padres siempre les llama la atención es la presencia del frenillo corto. No sé si han oído hablar. Sí. Sí. Siempre a los 2 años ya estamos pendientes, ¿cierto? De ¿Y cómo nuestros se da hijos. cuenta uno de eso? Mira, es muy sencillo. Cuando tú al niño le pidas que saque la lengua y esa lengua, la punta de la lengua, es capaz de sobrepasar la línea media de los dientes, ¿Ya? quiere decir que estamos con una lengua de una óptima dimensión. Ya. No tiene el frenillo, que es este órgano muscular, ¿cierto?, que va adosado a la base de la lengua y que permite que este órgano se vaya movilizando. Si no existe esa adecuada emergencia de la lengua hacia afuera, quiere decir que estamos en presencia de un frenillo corto. Pero ojo, eso debe ser evaluado. No es tan sencillo que demos el diagnóstico a priori de la anquiloglosia, que es el nombre clínico que recibe el frenillo corto, porque debe haber un especialista, un odontólogo. El médico también es capaz de darse cuenta de esto cuando los bebés nacen, porque la lengua tiene una función muy relevante también en la succión, en el amamantar. Entonces ahí están los primeros atisbos de que pudiésemos estar en presencia de un frenillo lingual corto. ¿Ya? Ahora, del tratamiento también podemos hablar un poquitito del frenillo, porque el frenillo lingual corto va a entorpecer la articulación de ciertos fonemas, ¿cierto? Va a entorpecer el lenguaje y la debida comunicación. El típico, la T, la D, la R, la D. ¿Y el ceceo? El ceseo también es una alteración, una dislalia, como dicen los fonoaudiólogos. Porque el ceseo se da mucho en adultos. Claro. Hay unos que son... Sí, pero ahí hay algunos que están marcados que otros. Claro, pero el ceseo, bueno, aquí tendría que estar la experta dando esta respuesta, pero el ceseo, en lo que me compete en la parte odontológica, muchas veces es debida a la interposición lingual. La lengua se atraviesa entre los dientes y es debido a que tenemos una mordida abierta. Y esa mordida abierta también se puede deber a que los niños succionan sus dedos. No sé si han visto cómo se chupan los dedos algunos niños. Entonces hacen que hay una deformación. Mi hija se chupa el dedo gordo, tiene 4 años y no hay caso, no sé qué hacer. Y lo más probable es que Ponle tengamos algo. Algo drástico. Sí, bastante drástico. Hay varios mecanismos que pueden ayudarte a solucionar ese problema, porque va interfiriendo la ¿Y a dónde interposición tengo que ir para eso? ¿Con quién tengo que hablar? El primer profesional capaz de solucionar eso es un dentista. Mira, El dentista, porque la vamos a ir a la interposición del consulta ahí de la dedo, doctora. la interposición del dedo, la interposición lingual, es porque hay un espacio que no está cerrado, que no está obliterado entre los dientes superiores y los inferiores. Entonces se escapa, tú apoyas la lengua en esa posición y aparece lo que me decías, Valeria, del ceseo, ¿cierto? Y que se puede corregir perfectamente con la ayuda de profesionales específicos. ¿Ya? Bueno, nos habíamos quedado en el lenguaje. ¿Ves que tenemos nos vamos para un lado, para otro, claro, pero porque que hay son cosas tantas bien, dudas. hay hartas cosas muy interesantes. Otra de las funciones es la maravillosa función del gusto. Claro. En la geografía de la lengua está tipificada todas los sabores. No es lo mismo que nosotros paladeemos un sabor dulce, ¿cierto?, que un sabor amargo. Claro. Dentro de la superficie de la lengua están las famosas papilas gustativas. Y esas papilas gustativas en la puntita de la lengua nos van a dar conocimiento del sabor dulce, ¿cierto? Por eso siempre vemos que lo primero que hacemos es identificar el sabor dulce. Sin embargo, el sabor amargo
está registrado en las partes más posteriores de la lengua. Ujú. Cuando tú te llevas algo amargo a la boca, no lo percibes inmediatamente. Casi ya cuando lo vas a deglutir, cuando la lengua está haciendo este movimiento de arrastrarlo hacia atrás, te das cuenta que estás consumiendo algo amargo. Bueno, y en las lateralidades de la lengua vamos a encontrar el sabor salado y el sabor ácido. Mira qué importante la función. Y otra de las funciones que me interesa, porque podemos hablar hasta la de los sentidos, las emociones que nosotros somos capaces de sentir por la lengua. Nosotros amamos a través de la boca. Y los sabores y la percepción de todo el entorno tiene una gran representación en las zonas cerebrales, eso se llaman los homúnculos cerebrales. La lengua tiene una representación muy significativa dentro de nuestro cerebro. Y una de las últimas funciones que quisiera mencionarle, que es atingente al programa que estamos hablando hoy día de los padres, ¿cierto?, es la de la lactancia, precisamente. Ese momento mágico en el que nuestros bebés lo sentimos con tanto apego, ¿cierto? El amamantar, que es un vínculo maravilloso, ¿cierto? Se logra gracias a la función de la lengua. Por lo tanto, como decía hace un momento, el pediatra o el médico ginecólogo tiene la capacidad de advertir si el bebé tiene alguna dificultad en la succión para preparar la posibilidad en el futuro de hacer un tratamiento si el frenillo efectivamente lingual es corto, hacerlo por medio de una terapia con el fonoaudiólogo, o bien si se trata de un frenillo lingual corto que no cede al tratamiento del especialista, hacerlo por medio de un acto quirúrgico que es muy sencillo, que realizamos los dentistas y que se llama frenectomía. O sea, desde muy pequeño hay que fijarse en estas pequeñas cosas, digamos, Y que es muy fácil el ejercicio. para evitar en el tiempo otros problemas. Por supuesto, sí, y además que, como te digo, es tan fácil el ejercicio, como te decía recién, pedirle simplemente que saque la lengua. Ahora, si tú notas que tu pequeño tiene dificultad para pronunciar, es tan rico escucharlos hablar mal. Yo creo que es parte de la vida, pero todo tiene un límite. Lo lúdico, lo tierno que puede ser escuchar hablar en chiquitito o que pronuncien mal algunas palabras también tiene un periodo, obviamente, de adaptación. Sí. No vamos a Pero no es pretender muy que extenso. Claro, y eso ahí hay profesional específico para determinar cuánto es efectivamente el tiempo en que es válido que nos permitamos que digan algunos fonemas mal, porque finalmente la articulación de las palabras va a traer bastantes otros trastornos en el proceso de aprendizaje probablemente. Elisa, ¿y qué pasa cuando el papá llegó más o menos pasado en el tiempo y no hizo quizá la reparación en el momento adecuado? ¿Ustedes como dentistas orientan a los papás en ese sentido? Porque es como otra área también, digamos. ¿Sabes lo que pasa, Valeria? Que el área odontológica en general siempre ha estado como muy circunscrita en el conocimiento popular solamente a los dientes. Y todas las otras estructuras de la boca, las mejillas, la lengua, el paladar, las funciones también, como te decía recién, la salivación, y que más adelante vamos a hablar de algunos trastornos hormonales también en otros programas que pueden evidenciarse a través de la boca, son de desconocimiento de la población. Entonces es vital, es fundamental que el odontólogo general está absolutamente capacitado para poder resolver y hacer la debida prevención y educación de los padres, enseñándoles cosas tan sencillas como la higiene de la lengua, el reconocer si un frenillo es corto o no. No pretendemos que hagan el diagnóstico de la magnitud del frenillo, pero sí enseñarle a los padres desde el primer contacto de los niños al dentista. Muchas veces me preguntan cuál es la edad en la que un niño debe acudir al dentista. Desde que tiene sus piezas dentarias. Desde que tiene sus piezas dentarias temporales.
son 20 piezas de leche y a los 3 años un niño ya tiene toda esta dotación. Por lo tanto, la consulta, si tú la quieres iniciar desde temprana edad a los 2 años, fabuloso, porque vamos a poder examinar precisamente la presencia de un frenillo lingual corto, el que los padres no estén haciendo la higiene adecuada de la lengua. Existe una condición que se llama... Eso hay que cepillar la lengua con el mismo cepillo. Con el mismo cepillo. Nosotros no podemos pretender que sea un niño de 2 años el que se cepille la lengua, porque si no está educado y el papá tiene desconocimiento al respecto, lo más probable es que crea que la buena higiene se va a lograr a través de una cantidad extraordinaria de pasta dental, claro, cosa que no debe ser, no. no debe ser. Entonces el niño lo único que va a hacer es jugar con esta pasta que tiene gustito a menta y se la va a tragar, que ojo que también en cantidad también es malo, tóxico, claro. Es absolutamente tóxico. Entonces, como padres tenemos la responsabilidad de ser nosotros quienes higienicemos la lengua de los niños. Cada vez que tú comes, adultos y niños, el reservorio principal de todos los residuos de la boca es la lengua. Entonces tú puedes identificar, la lengua dijimos al principio debe ser rosada. Eso. Debe Hay ser lenguas que uno ve, claro, que son como que tienen blanquecina, una superficie blanca. ¿Qué es eso? Bueno, eso es como la un síntoma, ¿no? Es un síntoma. Eso es lo que yo quiero que hoy día entendamos, que la lengua es una geografía de la economía del resto del cuerpo, de cómo nos estamos comportando, qué enfermedades nosotros podemos identificar. Bueno, hay condiciones patológicas, hay condiciones de enfermedad en la que la lengua va a tener diferentes pigmentaciones. Vamos a hablar más adelante de las conocidas aftas, que yo creo que todo el mundo las ha tenido. Claro. Pero en concreto, la pregunta que me haces tú, Paola, ¿es normal tener la lengua de tal o cual color? No, no es normal. Si una lengua tú la ves blanquecina, podemos tener 2 tipos de trastornos a priori, generales, sin alertar a la población. El primero es que, lisa y llanamente, la lengua está sucia. Eso se llama lengua saburral. ¿Como residuos de comida? Exactamente, eso es la famosa saburra, que no es otra cosa más que residuos de comida en la superficie de la lengua. Y uno lo piensa y ya terrible. Ya. Que sacas con lavarte los dientes y demorarte 3 minutos con técnica, con pasta, con el cepillo suave, si no te lavaste la lengua. Hay halitosis en muchos individuos, tanto niños como adultos. Es que le acabo de lavar los dientes y mira, tiene un olor espantoso en la boca. Faltó la lengua. Exactamente, Mira. la lengua. ¿Ah? Y eso hay que incorporarlo en cada uno de los O a cepillados. veces una carie que uno nunca sabe que existe. También puede ser, claro. Bueno, si tú, convengamos que si tú partes teniendo la lengua saburral, tienes ahí el caldo de cultivo listo para que la flora de la boca, se multiplique, estas bacterias se multipliquen y tengamos el proceso de caries. ¿Te das cuenta de la relevancia que tiene la lengua? En la higiene y en la prevención de otros trastornos, desde terrible. los más simples, como es la carie dental, y pasando por otras patologías que pueden ser un poco más Anemia complejas. en un niño se puede detectar a través de la Pero lengua. por supuesto, las La avitaminosis. presencia de hongos, claro. Bueno, la lengua blanca, volviendo al tipo de lengua, también puede indicar una patología que es bastante frecuente en la población, pero más no se ve en niños, se ve en adultos, que es la famosa candidiasis. Es un hongo, la cándida. La cándida es candidiasis, ese es el cuadro. La cándida es un hongo que vive en condiciones normales dentro de nuestra boca. Todos la tenemos, Valeria, la tienes tú, la tiene la Paola, la tengo yo. ¿Cuál es la activa? Claro. Si tú no higienizas tu boca apropiadamente, esa cándida se multiplica y en condiciones de estrés, de mala alimentación, de inmunodeficiencia, es probable que estos organismos entren en fiesta, ¿cierto? Se multiplican. Claro, Hacen invitan su a todos sus carnaval. amigos. Hacen un Qué carnaval. terrible, no. Solo de Hacen un pensarlo. carnaval Claro. y podemos tener estos cuadros que son infecciones por hongo y que dan un olor bien particular. Esa es ¿Un olor parecido a qué? Para que la gente, porque si alguien lo tiene y no sabe. Mira, Claro. es ese olor como a azumagado. ¿Nunca has visto el pan con moho encima? Claro, le va a caer el teléfono del impacto. Sí, es un olor fácil de reconocer y bastante impactante por lo demás. Para el que lo percibe Para de el que frente. para el que lo percibe y sabes que para el paciente también.
Me habías ¿Y el preguntado por la paciente anemia. se da cuenta de eso? De que tiene esa litosis. Lamentablemente esto pasa lo mismo que con el perfume. Cuando tú tienes tu perfume personal fijado en el cuerpo, probablemente tú ya no lo sientes. Pero el resto de las personas se volvió a desmayar tu celular. Pero estamos pero igual anota. saliendo en vivo ahí. En vivo la y en cámara. directo Impactada tenemos con esta conversación, desmayos. porque estoy tratando de recordar cosas. Claro, el olor, para que un individuo sea capaz de autopercibir la litosis que puede generar, O sea, Ya ¿tú crees- tiene que tú- ser tú- mucho, Tú ya. estás diciendo Es que una mucho. persona que tiene mal aliento no se da cuenta que tiene no mal te das aliento. cuenta que tienes mal aliento. Pau, por favor, tú avísame. Mira, es No, algo que me tan muero de personal. sentido. No, Es pero algo por tan favor, personal. o sea, si sí. de verdad, si tú me quieres, dime, es que si es así de terrible que Sí, me porque da nosotros, vergüenza. mira, Valeria, nosotros tenemos halitosis alimentaria. Si tú vas y te comes un crudo, por ejemplo, Claro, el olor a ajo va a ser claro, una empanada de clarito, pino, la el cebolla, tomar en fin. café, ¿cierto? Que pueden ser Sí, eso olores sí, que a como que uno nosotros... queda como... Sí. Y el pucho también. El cigarrillo, que es uno Sí. de los grandes enemigos de la boca, y de otra de las enfermedades que hay en la lengua, que es el cáncer de lengua, sí. y dentro de la boca, en varias partes de la estructura de la boca podemos tener cáncer. Estábamos con la anemia. Mm. La anemia también se puede percibir. Si tú en una lengua de un niño, por ejemplo, percibes que hay placas, manchones en la superficie rojas, podemos sospechar de que está con un síntoma de avitaminosis o con una disminución en sus glóbulos rojos. También se pueden confundir todas estas erosiones que aparecen en la superficie de la lengua con alergias, tan simples como una alergia alimentaria. Por lo tanto, es el profesional, el clínico, el que va a determinar de qué se trata. Pero es tan fácil investigarlo. Es un órgano que está a la vista. Entonces nosotros podemos hacer un diagnóstico como papás, Claro, por lo es menos fácil para de ver. advertir, que es lo que tú me preguntabas, Valeria, cuál es la misión, cómo lo podemos hacer, cómo yo puedo percibir si efectivamente hay algún problema. Primero, sácame la lengua. Y si la lengua está blanquecina, podemos sospechar de que o está sucia o porque tenemos algún problema de cándida, de hongo, ¿cierto? U otras patologías que son Que un poco pueden más haber. complejas, como las O sea, leucoplasias. cualquier Sí. cosa blanquecina es para... Hay que ver de qué se trata. Es importante O consultar. sea, por último que no sea una enfermedad, pero si la tienes sucia, te Claro, puedes también. enfermar. O Claro. puedes generar Exactamente. algo. Exacto. Caries, Y muy en fin. importante no volverse loco destruyéndose la lengua, porque me ha tocado que hay pacientes que uno les enseña Le esto pone mucho. ¿ah? y son capaces de papilar la superficie de la lengua y generar una agresión que finalmente va a llevar a la famosa afta, que es una herida dolorosísima. Ay, no, qué terrible, me imagino. Ahí en la dolorosísima lengua, no y podés que ni son hablar, ni comer, ulceraciones. nada. No puedes comer Oye, nada. se nos está yendo el tiempo, así que solo sí o no. ¿Puede producir daño tener un piercing en la lengua? Pero por supuesto, mira, Sí. yo creo que todos los que buscan tener piercing por moda, porque pertenecen a alguna etnia, tienen que pensarlo dos veces. Por lo menos yo no soy proclive al uso del piercing. ¿Por qué? Porque el piercing, yo siempre me he cuestionado cuál es la técnica, cuáles son las condiciones de higiene que se están llevando a cabo para manipular estos aparatos. Que van puestos dentro de la lengua en un medio que es lleno de bacterias, Claro, ¿cierto? claro. Y que podemos De alto riesgo. de alto riesgo, que podemos tener daños tan grandes como una hemorragia en el momento del procedimiento. Puede haber transmisión de enfermedades en la colocación de un piercing. La hepatitis B, la hepatitis C son focos de transmisión en la manipulación de un piercing. Podemos generar fractura de piezas dentarias porque estas cositas se mueven dentro de la Claro, lengua. y al mover la lengua puedes chocar con Pueden un diente, chocar, en fin. pueden provocar lesiones a nivel de la encía y tener otro tipo de trastorno.
Oye, Tenemos, Elisa, una gran cantidad de temas para tratar en el programa. pero tenemos muchas semanas en adelante. Le para volvemos a dar la Tenemos bienvenida tiempo. a Hay Padres patria. al Día. Hay patria. Oye, tus nada, datos para eso. ubicarte, teléfono, dirección, para quienes quieran irse a hacer una revisión ahí donde está Yo tu soy un centro. desastre dando mis teléfonos, pero Los damos en redes sociales. yo creo que Pero es más estás ubicada fácil. en- Pero estoy ubicada en el Metro Pedro Valdivia. Mi consulta está en Avenida Nueva Providencia, 1881, oficina 413. Ahí van a encontrar un equipo de profesionales dispuestos a solucionar problemas tan simples como la detección de una simple afta en la lengua hasta instalarle un implante de titanio a aquel que lo necesite. A lo que es experta aquí justamente Elisa. Así que muchas gracias y nos estamos encontrando en un próximo programa. Espero, Con un tema tan llamativo espero haberles e llamado la importante atención con el como tema este. de la lengua y llamar a los padres a poner atención en otras alteraciones que pueden verse afectadas, como los trastornos en la articulación, el rotacismo, el ceseo que me decía Valeria, que son cuadros bastante más comunes de lo que ustedes se imaginan, y que es el dentista el que primero puede pegarle una ayudadita en la detección de este síntoma. Gracias. Despedimos Un entonces. beso grande para las dos. Y nos Gusto vemos conocerte, en el Valeria. programa. Espero Igualmente. encontrarte pronto. Eso. Despedimos entonces a la Hasta el odontóloga otro Elisa miércoles. Cartes. Y vamos a una pausa comercial ya, pues que se nos va el tiempo y volvemos con más temas acá en Padres al Día.